Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean nuevamente y bueno, a nuestra última sesión. Ya se encuentra con nosotros nuestro ponente estrella, el cual cerrará pues de la mejor manera nuestra formación y nuestro curso. Muy bueno, tenemos el honor de presentar al arzobispo Monseñor Alfonso Cortés de la ciudad de León. Presenta la conferencia magistral La cultura de la vida versus la cultura de la muerte. Asimismo, pues le damos el gusto de que esté en este espacio, pues para concluir nuestro curso formativo de la mejor manera. Ya se encuentra su perfil para el asesor de información, eh, los permisos suficientes para poder hablar. Adelante. Sí. Pues muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, monseñor, lo escuchamos. Sí, lo escuchamos, monseñor. Bien, pues buenas tardes a todos. Tengo gusto en saludarlos y en tener este momento de comunicación con ustedes sobre este tema tan importante que es el tema de la vida. Yo recibí por ahí un título que es la cultura de la vida y la cultura de la muerte. En primer lugar, pues quiero agradecer esta invitación y la agradezco por dos motivos. La primera es por el aprecio y la estima, la importancia que siempre he tenido para con este trabajo pastoral de la Comisión de la Familia y en concreto de esta Comisión en favor de la vida. Creo que es un tema no solamente de importancia de nuestra fe, sino que es un tema también cultural, un tema de la filosofía. Y esto nos debe estimular a todos aquellos que tenemos el respeto por la vida, a investigar y a expresar este mundo, expresar también nuestra estima con un lenguaje también bien fundamentado y un lenguaje también contemporáneo, moderno. Por esta razón yo quiero tener como fondo para esta cuestión del respeto a la vida, quisiera tener como fondo la ética y la dignidad, que en el fondo es el mismo tema. Hablar de la ética es hablar del buen obrar y hablar de la dignidad humana es hablar de esa virtud inherente, intrínseca al ser humano. Y pues es uno de los conceptos también, por otro lado, más difíciles de tratar en esta cultura contemporánea, el concepto de la dignidad. Así es de que el corazón de mi reflexión va a ser la dignidad del ser humano. Este vocablo se utiliza en todas las discusiones bioéticas desde el principio de la vida hasta el final de ella, pero con significados distintos, significados no exactamente idénticos. Se utiliza en las discusiones sobre el principio y el final de la vida, pero a veces los interlocutores, con las mejores intenciones de iluminar, no siempre utilizan el mismo significado para tratar la palabra dignidad. A ver, aquí la pantalla de mi computadora se apagó, ¿me escuchan?
Bueno. Sí, sí, monseñor, lo estamos escuchando perfectamente bien. Pues es que... Y también lo vemos. Sí. Sí, Pues, lo podemos ver. muy bien. Por eso me parece determinante prestar atención a este vocablo y tratar de alumbrar qué significados tiene y cómo personalmente lo comprendo y cómo yo lo he manejado en algunos foros de diálogo, en la predicación misma pastoral que a veces hago sobre la ética contemporánea. A mí me parece, por otro lado, que solamente tener esos títulos de la cultura de la muerte y la cultura de la vida, a veces no vamos al fondo de la cuestión, que es la dignidad del ser humano. Comienzo subrayando la importancia que tiene esta palabra en el cuerpo de los textos legislativos. La verdad es que desde la Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 hasta la última Constitución democrática que se haya escrito en cualquier país del mundo, se cuenta con la palabra dignidad. Ese es un lugar común de todas las constituciones. Sin embargo, en las constituciones de estados o en estas constituciones universales, no se describe qué se entiende por dignidad. Y se da, por supuesto, ese significado que todo mundo tenemos en la boca. Por otro lado, tampoco es objetivo de un texto jurídico o de una carta de derechos definir cada uno de los vocablos. Sin embargo, es tarea nuestra que debemos comprender e ir al fondo qué es lo que queremos decir cuando hablamos de dignidad. A tal punto que no es extraño cuando todo mundo utiliza la palabra, no es extraño que a veces se haya convertido en un concepto de como un ornamento, como un adorno o un concepto estético. Todo mundo habla hoy, por ejemplo, el derecho. Yo tengo derecho. Hoy todo mundo habla de la libertad. Y a veces esos conceptos, cuando no se entienden a fondo, pues tienen el peligro a ser solamente palabras sin sentido. De tal manera que cuando los utilizamos a veces no generamos pues ningún tipo de disenso. Todos estamos de acuerdo en los derechos humanos. Todos estamos de acuerdo en la dignidad. Y hay un concepto y aceptación de su uso. Y sin embargo, los lectores lo leen y lo interpretan muy distintamente. Y también derivan prácticas distintas de ese mismo vocablo. Esto, como les digo, puede convertir a este concepto en un concepto vacío, bello, estéticamente aceptado, que por otro lado deja muy bien un texto, pero vacío por lo que respecta a su contenido. Y de lo que se trata entre nosotros es de evitar que este concepto de dignidad humana quede solamente en un adorno. Tenemos que hacerlo para hacer comprender el fondo y toda la riqueza que tiene. Para eso quiero recorrer un camino que es ahondar mínimamente en la historia de este concepto de dignidad. Todos los conceptos tienen historia.
el concepto persona, el concepto ser humano, el concepto libertad, autonomía, todos tienen su historia. Y cuando uno olvida la historia y el desarrollo que el concepto ha tenido a lo largo de los siglos, puede pasar, como les decía, que la palabra sea un puro eslogan para lograr un consenso más o menos en la sociedad. En este recorrido histórico, generalmente, los historiadores de la ética y los que se dedican a la historia de la filosofía identifican 3 lugares donde se habla de la dignidad humana. Un primer lugar se ubica en el Renacimiento, con un autor italiano, Pico della Mirandola, que a los 18 años este italiano hizo un célebre discurso sobre la dignidad del hombre. Es un texto habitualmente referido al concepto de la cultura donde el hombre se desarrolla. Y este Pico della Mirandola trata de justificar ese rasgo de dignidad, esa atribución al ser en la virtud de sus potencias, de sus capacidades, en virtud de la naturaleza de ese ser humano que le faculta para unas operaciones. Por ejemplo, pensar, querer, tener el deseo de la libertad, tener intereses y también convicciones de su propio valer como persona. Hay una idea en este discurso y es esta, que el ser humano no tiene un lugar fijo en el orden de la creación, sino que tiene capacidad de elegir por sí mismo su lugar y alcanzar sus propios horizontes, sus propias metas a partir de sus potencias. A diferencia de otras realidades que están fijamente establecidas. Por ejemplo, la naturaleza material, los animales, el mundo animal, que generalmente tiene un lugar y una evolución. Solo el ser humano tiene esas capacidades y esas potencias, que es la libertad y la capacidad de amar, la capacidad de señalar sus propios caminos, sus propios ámbitos. Y el ser humano también es capaz de lo más sublime, pero también es capaz de descender al nivel más bruto, podríamos decir con esta palabra difícil. Pues en la historia hay en activa y pasiva de tanto del ascenso a lo divino como del descenso a lo infrahumano. Nosotros mismos lo estamos viviendo ahora en México y el mundo lo vive. Pero, por ejemplo, en México, esa brutalidad de la violencia, de deshacer en pedazos a los seres humanos, eso es, el ser humano ha bajado a lo infrahumano, o sea, lo que no es humano. Pero también dice este Pico de la Mirandola, el ser humano tiene una dinamis, una fuerza, una capacidad de elevarse en virtud de sus capacidades. Por eso cuando el ser humano se eleva a lo noble, a lo verdadero, a lo justo, a lo creativo, el ser humano está expresando la belleza de su dignidad
para nosotros cristianos, creada por Dios. Hay otro lugar que también plantea este concepto clave de la dignidad humana y es un filósofo alemán, Immanuel Kant. Ya es un filósofo muy famoso por su filosofía práctica, tiene escritos muy valiosos sobre la ética, la metafísica de las costumbres, etc., o la crítica de la razón. Y Immanuel Kant dice que el ser humano tiene dignidad porque es el ser que tiene fines. Es un ser capaz de determinar su propia historia, de establecer sus propios horizontes, el propio sentido de la vida. Y por otro lado, el ser humano es un ser capaz de vivir una experiencia que es única. La vida de cada uno de nosotros y de todos los seres humanos es única. No hay un ser exactamente igual al otro. Y esta es la belleza y la dignidad del ser humano. Y Kant habla mucho cuando trata de la razón. Y entonces Kant trata la dignidad humana con argumentos razonables, con argumentos que dicen la vida práctica. Kant dice que la dignidad del ser humano se deja ver sobre todo en dos experiencias. Dice, cuando tengo el asombro, cuando estoy debajo de la cúpula del universo celestial, cuando tengo admiración frente al mundo creado. Y dice, y expreso también mi dignidad humana cuando observo la ley moral en mí, la experiencia de la ley moral en mí, que me impera a tratar al otro siempre como un fin y no como un medio o un instrumento. Fíjense esos dos principios que descubre Immanuel Kant. Dice, cuando siento el asombro en mi corazón de observar el universo. Eso solamente el ser humano lo puede hacer. Y cuando observo, cuando detecto la ley moral que tengo en mí de respetar al otro, de querer al otro por sí mismo y no como un fin o como un instrumento. Esta experiencia para Kant es inequívocamente humana y es lo que nos define como seres cualitativamente distintos de cuanto hay en la naturaleza. Y aquí es donde fundamenta él el valor de la persona humana superior, no separado, sino superior de cualquier ser humano o de cualquier especie animal. Porque hay esta experiencia trascendente del ser humano. Él dice, la experiencia de la ley moral en mí que impera. Y esa ley moral otros la llaman hacer el bien y evitar el mal. Es una experiencia de moralidad, de ética. Otra cosa es si el ser humano observa y vive de acuerdo a esa ley moral. Esto también entonces Kant dice el ser humano tiene capacidad de hacer de su vida una obra de arte, una obra bella, una obra sublime.
Y sin embargo, también el ser humano tiene el peligro de llegar, como hemos dicho, a lo más bajo, a lo inhumano. Y hay un tercer autor que también es alemán, Fichte. Él es un filósofo idealista, autor de unas conocidas obras en Alemania que se llaman Discursos de la Nación Alemana. Y en uno de esos discursos, este filósofo Fichte también trata de ahondar y fundamentar la dignidad inherente. Él utiliza una palabra inherente al ser humano. Quiere decir que así como llevamos el corazón dentro, llevamos nuestros ojos que son inherentes al cuerpo humano, así también la dignidad está inherente, forma parte de la persona humana. Este texto también es muy importante porque Fichte sobre todo habla de la libertad que tiene el ser humano, de todo el potencial de libertad que tiene el ser humano en todos los ámbitos de su vida. El ser humano puede decidir en lo material, puede decidir en lo afectivo, puede decidir en lo trascendente. El ser humano, dice él, es digno porque tiene capacidad de poder elaborar decisiones libres, autodeterminarse, pensar por él mismo y no estar determinado por las exigencias de la especie. Por ejemplo, los animalitos pues tienen un círculo de vida repetitivo. El círculo de vida no que es el mismo principio y es el mismo fin. Y el ser humano es capaz de poner distancia a esas necesidades solamente naturales y elaborar un propio proyecto de vida. Y todos en la vida hemos decidido por algo. Y por eso decíamos anteriormente, somos capaces de hacer de nuestra vida una obra de arte. Este concepto de dignidad, como veremos, gira principalmente también sobre el concepto de libertad, lo que acabo de decir. Ahora, también es complejo definir este concepto de dignidad. A través de los tiempos, esos son filósofos de tiempos anteriores, pero hoy los filósofos y sobre todo los que tratan la filosofía de la ética, la filosofía de la educación, pues han tenido también otros pensamientos, otras formas de concebir al ser humano. Si es complejo este concepto de dignidad, cuando lo tratamos hoy contemporáneamente, donde hay tantas formas, miles formas de pensar, todavía es más problemático cuando se utiliza como adverbio. El adverbio de dignidad es dignamente. Por ejemplo, ¿qué entendemos por morir dignamente? ¿Qué entendemos por nacer dignamente? ¿Qué entendemos por vivir dignamente? Por trabajar dignamente. Solo para subrayar tres expresiones o estas expresiones que generan pues una confrontación en las discusiones. Cuando uno trata de precisar
en la práctica qué significa en una unidad de cuidados intensivos, en una unidad de cuidados paliativos de un hospital, qué significa en la práctica la expresión quiero morir dignamente. Esa discusión hoy sobre la muerte digna, dice, que en la práctica todos queremos vivir dignamente, todos queremos trabajar dignamente. La palabra fácilmente genera consensos, eso, el que como dicen ahora, los de la izquierda y los de la derecha, todas esas categorías que ahora incluso desde los gobiernos se han hecho de las personas, todo mundo quiere vivir dignamente. ¿Quién no quiere vivir dignamente? ¿Quién no desea morir dignamente? ¿Quién no desea tener un trabajo o trabajar dignamente? Pero cuando se tiene que precisar, observamos fácilmente que aparecen las disputas, las discusiones y a veces hasta las ofensas. Ustedes observen en unos lugares donde debería haber una discusión inteligente, como es en la Cámara de Diputados o es en la Cámara de Senadores, ¿qué es lo que oímos? Discusiones y ofensas. No hay discusión inteligente, no hay discusión respetuosa. Y lo mismo si nos paramos en la plaza pública, hoy frente a esta cuestión del concepto de dignidad, también tendremos esas discusiones a veces trabajosas y a veces hasta ofensivas. La mentalidad actual, cuando dice quiero trabajar dignamente, quiero ser yo persona dignamente, mucha gente para decir qué es dignamente, es decir, déjenme pensar lo que yo quiero. Sí, eso es un derecho, pero existe también la verdad. Hoy se dice que existe solo la posverdad, que no hay verdad, que solamente hay interpretaciones de la verdad. Y eso sería un desastre. El día en que cada uno tenga autoridad para decir qué es la verdad. Tenemos toda la capacidad de conocer la verdad. ¿Cuántas veces cuando decimos quiero un trabajo digno, estamos diciendo quiero un trabajo fuera de explotación? A pesar de que la palabra circule como trabajo, a veces el trabajo se entiende como explotación, como servir al otro. Y por otro lado, existe también el debate de que esta cuestión de la dignidad humana tiene que darse no solamente al nivel económico, al nivel social, a nivel cultural, a nivel espiritual, para que se pueda vivir dignamente, sino la pregunta se hace, ¿qué necesita darme la sociedad? Y en este caso también la iglesia misma, para vivir dignamente, para que se pueda morir dignamente. Aquí hay un aspecto que hay que decir, que mucha gente cuando habla de un derecho y respetar los derechos de los demás, dice, yo no me meto con nadie. Yo respeto a todos. Y esa forma de hablar, las más de las veces, es decir,
a mí no me importa, cada quien hágale como quiera. Y no, defender la dignidad humana es activo. Defender la dignidad significa ir al otro, por el otro, respetar la libertad, la intimidad del otro. Y eso sin ayudar al otro a que sea persona. Y esto, como yo les decía hace un ratito, ¿qué significa en un hospital, en una cama de cuidados intensivos, que de cuidados para ¿cuál es la calidad? ¿Qué es lo que se me debe respetar? Se me debe respetar como persona. Respetar, ayudarme a decidir, ayudarme a elegir, ayudarme a morir y a vivir como ser humano. Les decía también que esta cuestión se vuelve más problemática cuando queremos definir qué es dignidad. Pongamos, por ejemplo, cuando pongamos por caso un niño, una persona que sufre discapacidad, no solamente física, sino también intelectual, que tiene una inteligencia limitada, o también una persona que sufre esa enfermedad del Alzheimer. ¿Qué es lo que se indica cuando decimos que esta persona tiene dignidad o posee una dignidad? ¿Qué es lo que evoca este concepto para esta persona que debe ser respetada? Esto implica para nosotros imitación. Implica para nosotros saber cuál es la relación y cómo debe ser la relación con esta persona. Esto significa que para nosotros es una autorresistencia. Alguien diría que una persona que tenga esta discapacidad, esta limitación, yo como persona y como desde mi fe cristiana, y no solamente desde mi fe cristiana, sino desde mi ser humano, tengo que tener una limitación. No puedo abusar de él. No puedo tratar a esta persona como un objeto. No puedo tratarlo simplemente como una cosa, instrumento. Y por otro lado, tampoco puedo ser indiferente ante su sufrimiento, ante su dolor, su destino, su situación. Donde hay indiferencia, no hay respeto, hay pasividad, hay abandono y hay dejadez. Y eso es lo que expresa hoy mucha gente. Yo no me meto con nadie. Entonces quiere decir que nadie te interesa. Pero donde hay respeto, no hay corrupción, no hay injerencia en los demás. Hay respeto a una realidad que no debe ser colonizada, pero tampoco ante la cual puedo ser indiferente o simplemente practicar el abandono. Allá ellos. Y hoy, estimados hermanos, se vive una cultura del individualismo. Se debe una cultura del encerramiento en sí mismo. Por más comunicación que hay, por más teléfonos y por más internet y por más, hay un individualismo. Yo no digo que todo sea individualismo, pero sí hay una cultura de la pasividad y de la indiferencia.
Por lo tanto, ¿cuántas veces utilizamos esta palabra respeto, pues, como un eufemismo y una indiferencia? En eso quiero insistir. La palabra dignidad evoca una constelación de conceptos, de pensamientos que no son idénticos. Por un lado, evoca el respeto a la integridad de las personas. Y llamo integridad a la integridad física, a la integridad espiritual, a la integridad afectiva. No, yo no puedo humillar a nadie, aunque pudiera hacerlo. No lo puedo hacer, no debo hacerlo. Nadie me va a ver, dice mucha gente hoy. Mucha gente obra, dice, al fin nadie me ve. Es una conciencia distorsionada del bien y de hacer el mal. Una especie, la ley moral de la dignidad del otro es una autolimitación a mi vida. Yo no puedo invadir al otro. Cuando cuando la dignidad evoca respeto, es decir, a toda la integridad de la persona, desde el que va a nacer, desde el primer momento de la concepción hasta el último momento final de su vida. Tengo que respetar la integridad del ser humano. Lo que no significa indiferencia. Tengo que velar para vivir esa fragilidad con el otro. Tengo que vivir ese momento de necesidad del otro. De aquí, como les decía, que la dignidad no es un concepto pasivo, sino que evoca voluntad y estima por la integridad del otro, por el valor del otro. Y eso tiene que ver con su cuerpo, con su alimentación, con sus circunstancias de transporte, circunstancias simplemente de hogar. Hoy mucha gente, tenemos millones de seres humanos en México que no tienen la menor dignidad, porque no tienen casa, o tienen una casa de cartones, porque no tienen agua, porque no tienen acceso a la salud, porque no tienen acceso a una alimentación digna, porque no tienen acceso a una educación como un valor y un derecho humano, porque no tienen asistencia espiritual, porque no alcanzamos, decimos. Muchos no tienen trabajo. ¿Y cuántas personas reivindican la dignidad y están reivindicando simplemente que haya simplemente un trato a su dignidad física, un respeto a su dignidad física? Y muchas veces las personas no saben pedir eso. Por ejemplo, donde hay masificación, no hay respeto a la dignidad. Donde hay amontonamiento, no hay respeto a la intimidad, a la dignidad. Donde los seres humanos son transportados como ganado, no hay respeto a la dignidad, porque los cuerpos no son respetados en su integridad física. Y es que además el concepto evoca a la integridad moral, sentido del honor. También hay derecho a que una persona guarde su intimidad.
guarde su imagen, sea respetada su intimidad, sea respetado también en todo su conciencia, en su pensamiento. Eso es integridad de sentido moral. Y eso es lo que es la verdadera dignidad del ser humano. Aunque utilizamos más la palabra dignidad que integridad, sin embargo, debemos también utilizar esa palabra. La educación, la salud, los derechos del ser humano deben ser en todos los aspectos de su vida. Quiero morir dignamente. Quiero morir autónomamente. Quiero decidir cómo, cuándo, dónde, en qué circunstancias. Pero necesito siempre que esa libertad sea una libertad digna. Por eso nos gusta decidir por nosotros mismos, no que otros decidan por nosotros. Otro concepto muy unido a la dignidad es la autonomía. La autonomía forma parte de la condición humana. Son de esta condición humana de los hombres y de las mujeres. Esta autonomía rápidamente lleva también a que se respete no solamente como una ley escrita, sino que se respete en la práctica, en la vida. Pero ser autónomo no significa hacer lo que se me antoje. Los seres humanos estamos en relación con los otros. Otra de las expresiones más usadas es: yo no le hago mal a nadie. O sea, no tiene ninguna relación moral, ni de amor, ni de dignidad, no le hago ningún mal a nadie. Esa no es la verdadera moral. La verdadera moral es: tienes que relacionarte en el bien y de forma correcta y digna con el otro, para que los dos vivan dignamente. Y uno, también cuando uno dice yo soy autónomo, a veces eso se reduce: no me toques, no me invadas, o sea, yo soy yo. Y ese es ese individualismo del que les hablaba. El ser humano es un ser comunitario. El ser humano por naturaleza necesita relacionarse, comunicarse, darse a la otra persona y recibir a la otra persona. La dignidad humana es transversal en todos los tiempos, en todas las acciones, en toda la vida del ser humano. Mientras, y esta dignidad es una virtud que está pegada, como tenemos pegada la piel al cuerpo, así está pegada a nuestra persona la dignidad. Y es una virtud interior. Si la dignidad fuera como traer un vestido o unos zapatos, es decir, que la dignidad fuera extrínseca, dependería pues de los rasgos. Usted perdería la dignidad porque ya no es capaz de razonar por sí mismo. Una persona que está en la casa o en un hospital y que está solamente respirando, ya no se expresa. Entonces perdería la dignidad, si fuera la dignidad solamente externa. Ya no es una persona reconocida socialmente
porque se hizo pobre, entonces usted pierde la dignidad. O simplemente porque está olvidada en un campo de refugiados o en una celda de una cárcel, de un centro penitenciario, usted ha perdido la dignidad. Sin embargo, cuando decimos dignidad inherente, quiere decir que no la perdemos aunque estemos en una cárcel, en un hospital, cuando estemos enfermos o limitados. Decimos que es imborrable, que va siempre conmigo la dignidad. Y la dignidad también se relaciona con otro concepto que es menos habitual, y es el concepto de intimidad. Hay personas que cuando reivindican la dignidad están diciendo que quieren su propio ámbito exclusivo, ajeno a la mirada externa. Es decir, una voluntad de no ser expuesto y de no ser expuesto como cosa, como objeto, como un trozo de carne, sino tengo necesidad de un velo, de una frontera, de una puerta que me resguarde, la necesidad de que haya un ámbito privado para mí. Y hoy eso se ha perdido en gran parte. Ustedes observen el mundo de las modas, el mundo de la comunicación, del Internet. Ustedes observen el mundo como viven ciertos barrios en el chisme. Ustedes observen en la forma cómo se divierte hoy la gente, sobre todo los jóvenes. No hay ámbito de intimidad. La persona reivindica la dignidad y en el fondo está reivindicando el derecho a la intimidad. En un ámbito asistencial, en un campo de refugiados, en cualquier parte, la persona tiene derecho a su intimidad, a su vida. También por respeto, también significa el respeto a la dignidad. Y el respeto a la autonomía, a la integridad, a la intimidad, eso es algo inherente al ser humano. Por pobre, por humilde. El dinero y todo lo externo no es lo que da la dignidad. La dignidad es el valor de la persona en sí misma. Antes de concluir, tenemos dos cuestiones también que son muy, muy importantes en este aspecto del trato de la dignidad. Hoy hay yo le llamo, hay una discusión dentro de los muros y hay otra discusión fuera de los muros. Le llamo dentro de los muros, pues a esa discusión que hay dentro de la misma condición humana, pero que hoy hay otro debate también extramuros. Por ejemplo, el debate de que hoy mucha gente dice que los animales y las máquinas inteligentes tienen dignidad. Y hoy hay a veces un amor desmedido y no, o bueno, vamos a llamarlo de otra forma, de un amor no bien dirigido sobre los animales. Mucha gente tiene sustitutos en los animales, sustitutos afectivos. Los animales tienen un valor porque son creación, porque son seres vivos, pero
Hay otras personas que dicen que también las máquinas inteligentes tienen dignidad. Y en eso hoy hay discusiones filosóficas, culturales, éticas, sobre todo ese mundo. Una cosa es que la ciencia, todo lo automático que tenemos ahora, tenga valor ético, que se maneje con valor ético. Una cosa es también que no es digno producir el dolor a un ser vivo, y otra cosa es que tenga la dignidad del ser humano. Y esa es una discusión que no es menor en este tiempo. Para muchos contemporáneos es una evidencia, tratan, incluso quieren ahora leyes, derechos para los animales. Yo creo que eso lo han escuchado ustedes. Hay incluso hoy personas, filósofos, que hacen una distinción entre ser humano y persona. Creo que yo vuelvo a repetir, y yo coincido, y creo que esa es la doctrina también cristiana, que los animalitos, que seres creados por Dios, que forman parte de la creación, tienen su valor, pero que solamente el ser humano tiene dignidad por su trascendencia. Probablemente eso para nosotros pues tiene cierta evidencia, pero no para todo mundo, sobre todo en el mundo pues de la discusión de la ciencia. ¿Cuál es la conclusión que nosotros podemos hacer de este tratamiento de la dignidad humana? Lo refiero particularmente a esta dimensión de la vida. Lo primero que hay que decir es que esto exige pues un trabajo de inteligencia razonable. Esto requiere un diálogo antropológico, cultural, ético, moral con la sociedad. Hoy no es solamente porque yo lo digo o porque la iglesia lo dice. No. Hay que tener razones antropológicas. Hay que tener razones culturales, bioéticas. Hay que tener razones que iluminen. Indudablemente para nosotros vale también la autoridad. Hoy no vale tampoco decir, es que así lo dijo San Agustín. Pues lo dijo San Agustín para ti, pero no para mí. Hoy lo dice el Génesis en el número, sí, pero para mucha gente esos textos no tienen un valor sagrado, no tienen un valor científico. Y claro, ¿no? Los textos de las religiones, del cristianismo, del islam, del judaísmo, que nos llaman las religiones de los textos, pues para mucha gente esos son solamente literatura. ¿Cuál es nuestro trabajo? Sobre todo cuando hablamos mucho nosotros del aborto. Lo primero que debemos evitar son los fundamentalismos. No es que así es y no hay que hablar más y punto. Eso es un dogmatismo. Segundo, cuando a veces se dice, no es que lo dice San Agustín, lo dice la Sagrada Escritura, y entiéndaseme bien, yo no le estoy quitando la divinidad, la naturaleza divina a la palabra de Dios. Me estoy refiriendo al diálogo y al discurso sobre la dignidad del ser humano
desde su nacimiento, en el transcurso de su vida y en los últimos momentos de su muerte. De tal manera que esto requiere también en la iglesia, no es solamente pararse con un... La otra conclusión también que yo quiero expresar es que debemos tener un trabajo pastoral pues más estudiado, más educado. No basta solamente con pancartas y con gritos. No basta solamente con decir que se van a ir al infierno, que eso tampoco nos corresponde a nosotros. Nosotros defendemos la vida porque es sagrada, porque es digna, porque es un ser humano desde el primer momento de su concepción. Pero debemos tener también la capacidad de ser una iglesia más razonable, más inteligente, más parada en las plazas públicas. Y no me refiero físicamente a gritar solamente no al aborto. Me refiero también a que no identifiquen a la Iglesia Católica solamente con el aborto. ¿Y saben por qué? Porque el cuidado de la vida no es solo el aborto. Y por eso le cambié el título a la conferencia. Por eso he hablado de ética y de dignidad humana. Y la dignidad humana, la vida es el trabajo, es la familia, es la salud, es el deporte, es las relaciones humanas, es el desarrollo intelectual, moral, afectivo de todas las personas. Esa es la vida. Y pocas veces en esos de dimensiones se focaliza todo en el hecho del aborto. Yo no estoy diciendo, el aborto es un pecado. El aborto es indigno del ser humano. Pero la iglesia la vida no es solo el aborto. Por eso quise hacer esta reflexión de la ética y la dignidad humana. Para terminar, creo, es necesario pues también reflexionar que debemos generar un apostolado orante, un apostolado razonable, un apostolado educado. Y por eso yo he insistido tanto en esta arquidiócesis, en las parroquias que eduquen a la gente. Las parroquias no son solamente para celebrar misa. Las parroquias son lugares para generar proyectos para la dignidad humana, para la vida humana. Y eso requiere cuidar a los niños, cuidar a los jóvenes, cuidar los ambientes, la naturaleza. Yo quisiera saber de una parroquia que tenga en su programa pastoral cuidar y ayudar a la gente a educarla a que no vive en la basura, a que cuide el agua, a que no coma cosas chatarras, a que no secunda todavía esa segunda droga que es el alcoholismo de los jóvenes. El aumento de la drogadicción es algo profundamente inhumano. Y de eso no hablamos muchas veces. Así es de que nosotros debemos evitar los dogmatismos. Yo por eso creo, y lo digo con todo respeto, y les pido hacer un examen de conciencia cuando los grupos fundamentalistas de defensa de la vida o del rechazo del aborto, que tienen toda la razón, pero depende de la forma como se haga. Yo estoy en favor de rezar el rosario, pero no estoy a favor
de ciertas formas de rezar el rosario. Y eso lo mismo lo digo también de este apostolado de la vida. Yo, ¿quién, lejos de mí, como obispo, decir que no estoy en favor de la vida, que no defiendo, y lo he dicho en público, que es un acto de pecado inmoral el aborto? Y también de infligir la muerte a un anciano o a cualquier persona, aun cuando lo pida, de quitarle la vida. Pero también lo digo, que estoy de acuerdo en todas las formas, en esa lucha por la vida, pero a veces no estoy de acuerdo en algunas formas como se hace. Nosotros debemos buscar el diálogo también con quienes no coinciden en la misma forma de pensar de lo que es la dignidad. Aunque nosotros traigamos un texto sagrado que el otro no reconoce como sagrado, sino que en el mejor de los casos, como les decía, pues son textos sumamente valiosos, pero que no significa nada para la gente. Simplemente, pues uno se queda ante eso. Voy a utilizar una palabra del pueblo. Uno se queda desenchufado con toda esa gente, universidades, estudiantes, escritores, pensadores. Otra gente puede decir, lo dice el Corán, lo dice el Nuevo Testamento. Y nosotros decimos, no hablemos más. Esto es así. Y entonces, ¿dónde sucumbimos? ¿Dónde caemos? En el dogmatismo y en el fideísmo. Esto tenemos que darnos cuenta que los cristianos, los católicos, vivimos en una ciudad secular. Y sobre todo vivimos hoy en una cultura secularizante, que es lo negativo, que está atacando a la cultura cristiana, que está atacando al humanismo cristiano. Y aquí pues es para nosotros también una tarea ubicarnos con una cosmovisión correcta, dialogante, respetuosa también del pensamiento de otros, no de las acciones de otros, cuando esas acciones son inmorales. El otro camino pues es probablemente el camino espiritual, y con esto termino. Necesitamos hacer familias orantes. Necesitamos llenar ese hueco de ignorancia religiosa, de ignorancia cultural, de ignorancia educativa que hay en una cantidad de familias, incluyendo las nuestras, las católicas. Para muchos de nuestros contemporáneos, nuestros argumentos no son argumentos válidos. Yo creo que yo lo digo como arzobispo, lo digo como cristiano, que debemos siempre ser personas que vayamos a la palabra de Dios, que seamos razonables y que seamos personas capaces de entrar en diálogo con los demás, de tener respeto siempre por las personas a partir de que son personas, no por lo que tienen, no por lo que aparentan, no por lo que dicen, no por las apariencias físicas, sino por la dignidad con que Dios nuestro Señor ha cubierto, ha creado a cada uno de nosotros. Pues muchas gracias por su atención y les mando un saludo. Muchas gracias.
Muchas gracias, monseñor. No sé si se me escucha. Sí. ¿Sí? Sí, padre. Muy bien. Bueno, pues agradecemos a monseñor Alfonso su ponencia magistral en la que de una manera muy estructurada y clara nos ha invitado a establecer primero esa claridad en la dignidad humana que a veces se da por supuesto. Nos llamó mucho la atención estos autores que usted citó, Pico de Miranda, Kant, Fichte, y pues todos estos aspectos de la dignidad, buscando la integridad. También el concepto de dignidad inherente, muy interesante, muy importante para tenerlo en cuenta. Y luego, pues, la importancia del diálogo, de poder argumentar con argumentos de razón, de ciencia, y además, pues obviamente de los argumentos que podamos también tener por la fe. Y la importancia de la oración, como bien lo decía, y de la educación, y de que en nuestras parroquias puedan surgir estos proyectos enfocados a preservar, cuidar la vida, no solamente desde la concepción, como bien nos dice, no solamente pues, el apostolado de la vida se debe de enfocar en esta cuestión del aborto, sino en todas las fases de la vida humana. Y creo que con esta clarísima ponencia que nos ha dejado Monseñor, que pues, esperamos estudiar más a fondo, pues nos llevamos también todo un programa para poder pues estructurar mejor nuestros programas de la dimensión de la vida y que pues esta semana que pues está concluyendo ahora, bueno, al menos en la parte de conferencias, pues nos da un compromiso de formarnos cada vez más, de no dar por supuesto que hay que defender la vida solamente porque sí, sino realmente porque pues hay muchos motivos, pero hay que conocerlos. Y la ignorancia, como usted bien dice, pues hay que pues superarla con la formación, con el estudio. Y pues de antemano estamos muy gratos de pues poder escucharle. Hay excelentes aquí comentarios que están pues agradeciéndole su voz y pues aprovecho también para agradecer a todos también su presencia en esta ponencia y pues Dios mediante, pues mañana tendremos la Marcha por la Vida a las 5:30 en el Fórum Cultural, ahí nos veremos, y el domingo la Santa Misa con la que pues daremos gracias a Dios por el don de la vida, ahí en el Templo Expiatorio a las 10:30 de la mañana. Se había dicho a las 10, nada más que Monseñor tiene un compromiso a las 10, entonces va a ser a las 10:30. De cualquier manera, si llegan a las 10, rezaremos el Santo Rosario, también pues antes de comenzar la Santa Misa. Pues me imagino, Monseñor, que igual ya va a salir de la sesión, pero yo nada más vamos a ahorita quedarnos un ratito a pues terminar de cerrar algunas cosas de estas conferencias. No sé si guste quedarse o quiera también agregar alguna cosa más. Pues con todo gusto, Monseñor. No, nada más agradecerles pues su atención y su escucha y también insistir en que los planes pastorales, los sectores de la familia y de la vida, deben ser planes pastorales más incluyentes de muchos de los aspectos de la vida. La vida no se reduce solo al nacimiento y a la muerte. La vida es con la capacidad que tengo de desarrollarla, de elegir, de expresarme en la libertad, en el amor, en el de ser, hacer algo bello de mi existencia.
Hoy tenemos existencias apagadas, una cantidad de existencias grises, ¿verdad? Y con una gran crisis profunda. Yo por eso le he dicho que yo repito como jaculatoria que las dos crisis de esta sociedad es una crisis antropológica, es decir, el sentido de la persona humana, y otra crisis es una crisis espiritual, y en lo espiritual incluyo la educación y la cultura. Perfecto. Muchísimas gracias, monseñor. Efectivamente, pues le agradecemos esto también que nos acaba de comentar para tener en cuenta justamente e ir a la raíz de justamente el sentido de la vida, ¿verdad? Esa crisis antropológica que a veces no profundizamos en ella y que es tan necesaria para partir de ahí también, pues, pensar en planes pastorales que también se enfoquen en pues, las otras fases de la vida, no solamente el inicio y al final. Muy bien, pues de antemano, monseñor, estamos muy gratos, gracias de verdad por poder estar aquí con nosotros y pues de verdad le agradecemos de todo corazón y pues le pedimos su bendición, no sé si nos quiera dar ahí su bendición y como le digo, no sé si quiera seguir un momentito más con nosotros, si no, pues... Bueno, ahí ustedes ya reflexionarán un poco sobre esto que les he dicho y les mando un saludo y pues que Dios nuestro Señor los bendiga a todos y gracias por su presencia. Un saludo y un abrazo. Dios los bendiga. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Lo pague. Gracias. Adiós. Gracias, Señor, de parte de todos. Muy amable. Gracias. Muy bien. Gracias, Padre Hugo, por darnos el honor de despedir a Monseñor. Bueno, pues, hola a todos, soy su servidora Adriana Garza, los saludo, buenas noches, y a continuación, el Padre Hugo Landeros, que es nuestro director de Dimensión de Vida, compartirá un reencuentro del Congreso Virtual Caminemos Unidos por la Vida. Cedo la palabra al Padre Hugo, sea bienvenido y muchas gracias, Padre, por esta iniciativa. Muchas gracias, al contrario, gracias a ustedes por esta oportunidad de haber estado pues, con todos nosotros en este Congreso Virtual por la Vida, que tiene el título de Caminemos Unidos por la Vida. Y ese Caminemos Unidos por la Vida no es un añadido sin un sentido. Es decir, que el Papa Francisco nos está pidiendo que reflexionemos sobre la sinodalidad en la Iglesia. Y sinodalidad significa el caminar juntos. Y nosotros quisimos precisar todavía más que podemos estar juntos, pero quizá no unidos. Entonces, por eso hemos puesto caminemos unidos por la vida, porque queremos justamente hacerlo en sinodalidad, en unión. Bien, pues simplemente voy a hacer un recuento sencillo, rápido, de lo que pues hemos vivido en estos días y después simplemente también hablaré rápidamente de pues, la importancia de seguirnos formando a través también del magisterio de la Iglesia, que también es bastante rico en todos estos pronunciamientos en cuestión de la vida. Entonces, pues simplemente haciendo un recuento, el lunes 16 de mayo comenzamos con las dos conferencias. La primera fue el testimonio de Víctor Vigil, un testimonio muy, muy interesante, muy importante.
Y la segunda fue la conferencia del doctor Roberto Mosqueda sobre el genoma humano. El martes 17 escuchamos al psicólogo Leonardo Alvarado Zamudio en el tema de la batalla por la vida en la uni. Vimos cómo también desde la universidad se puede argumentar, se puede pensar, pues todos estos argumentos a favor de la vida. Y en ese mismo día escuchamos la conferencia de los arquitectos de la cultura de la muerte por la doctora Verónica Plasencia. El miércoles escuchamos también 2 conferencias. La primera fue de los hermanos Provida, Adriana Herrera, y al final creo que no pudo estar su hermana, pero estuvo su hermano. Y hablaron sobre el activismo digital, esa importancia de manejar las redes sociales también con esta finalidad de la vida. Y el licenciado Carlos Ramírez nos habló sobre el tema de nuestra realidad. ¿Qué es lo que estamos viviendo ya más en concreto aquí en México? Y el jueves 19 de mayo, es decir, ayer, escuchamos 2 conferencias. La primera fue un testimonio de Mayra Rodríguez y la segunda fue la conferencia de Uriel Esqueda, estudiante en Derecho. Y nos habló sobre lo que significa que es ser pro vida. Bien, y hoy pues hemos culminado esta semana de conferencias, de estudio, de reflexión y yo diría que también de conclusión, porque yo creo que no nos podemos quedar con todo esto simplemente en nuestra inteligencia, en nuestra memoria, sino que hay que bajarlo al corazón y hay que hacer este ejercicio que realizaba la Santísima Virgen María, de meditarlo todo en su corazón y de alguna forma pues ver qué es lo que necesito o necesitamos todos nosotros pues mejorar, conocer más para poder trabajar mejor por la vida. Y entonces, pues Monseñor, ya hemos escuchado esta conferencia en la que pues nos invita a la formación, a la profundización, sobre todo también a pues estar abiertos al diálogo, a la escucha. A veces podemos tender justamente a lo que decía Monseñor, a los dogmatismos. Y recuerdo en este sentido cómo San Juan Pablo II, en esta encíclica de Fe y Razón, Fides et Ratio, que se las recomiendo vivamente leer, decía que la razón, cuando abandona la fe, corre el riesgo de irse al racionalismo. Y la fe, cuando abandona la razón, corre el riesgo de transformarse en fideísmo. Y ponía el ejemplo de un pájaro, de un ave, que necesita las 2 alas para volar. Una ala es la de la fe y la otra ala es la de la razón. Cuando nos falta un ala, cuando le falta un ala a un ave, a un pajarito, imagínense cómo vuela, ¿verdad? No, pues no vuela bien. Entonces, análogamente, también si nosotros solamente damos importancia a la razón, bueno, podemos caer en el racionalismo, en quererlo entender todo por la razón. Pero si lo hacemos solamente por la fe, pues podemos caer en el fideísmo. Y justamente esto que el señor arzobispo nos dice. Entonces, creo que esto nos debe de ayudar para pues reflexionar cada vez más en la misión que Dios nuestro Señor nos invita a realizar, con esa conciencia de que en estos tiempos, como decía Chesterton, prácticamente nos toca evidenciar lo que es evidente. Así como las hojas verdes son verdes, decía Chesterton, pues quizá nos toca evidenciar que las hojas son verdes, algo que es tan obvio, etcétera. Entonces, creo que tenemos una tarea muy, muy importante
como a este apostolado de la vida. Y justamente yo quisiera pues también aprovechar para invitarles a la formación. Aquí en la arquidiócesis, dentro del apostolado de la dimensión de la vida, se están formando por zonas pastorales, pues lo que viene siendo subsidios, se están dando subsidios, pero lo que en pocas palabras queremos hacer es pues formar a los laicos de las distintas parroquias, ofrecerles subsidios. Y ya se hizo en la zona 4. La zona 4 pues es toda esta parte de la zona centro, aquí de las parroquias aquí de León, Guanajuato. No solamente del centro, sino pues una buena parte. No recuerdo ahorita cuántas parroquias son, pero sí son bastantes, pero pues sí fueron algunas personas, pero no las que estábamos esperando. Entonces vamos a hacer otra vez este encuentro de la zona 4 y después nos van a faltar 5 zonas más. Entonces, si alguno de ustedes está interesado también en poder, pues, de alguna forma aportar sus dones y pues conocer más este apostolado de la vida en sus parroquias, pues háganoslo saber, por favor. Les agradeceríamos muchísimo. Eso por una parte, creo que esto es muy, muy importante. Y no olvidarnos también que en el magisterio de la Iglesia, y esta es la otra cosa que les iba a comentar, tenemos documentos muy, muy valiosos. Aquí solamente me voy a centrar en 2 rápidamente. 2 que han marcado mucho la dirección también del apostolado, de los apostolados también a favor de la vida. Pero desgraciadamente, pues a veces no los leemos y damos por supuesto que los conocemos. Y la primera encíclica es la de la Humane Vitae, que es del 25 de julio del 68. En esta encíclica, San Pablo VI, habla sobre la vida humana para explicar la enseñanza de la Iglesia Católica sobre el matrimonio y la familia. Y lamentablemente, muchos autores o muchas personas han creído que el Papa Pablo VI habló solamente de los anticonceptivos, cuando en realidad, claro que se abordan esos temas indirectamente, porque se abordarán indirectamente los temas de la regulación de los nacimientos, paternidad responsable, y indirectamente, pues, anticonceptivos y aborto. Pero eso es, digamos, pues, como consecuencia. Aquí lo que se quiso resaltar justamente es la enseñanza de la Iglesia Católica sobre el matrimonio y la familia. Y esto es esencial conocerlo también a nivel del magisterio de la Iglesia. Y otra encíclica que también yo les recomiendo vivamente que la leamos y que la estudiemos concienzudamente es la de Evangelium Vitae, que significa el Evangelio de la vida. Encíclica escrita el 25 de marzo de 1995. Y en esta encíclica se subraya el valor y el carácter inviolable de la vida humana. Y de alguna forma, pues el Papa habla sin reservas, sin tapujos, diríamos, sin pelos en la lengua, sobre la cuestión del aborto y de la eutanasia. A mí me hubiera gustado todavía hablar sobre este tema, pero ya por razones de tiempo no lo vamos a alcanzar a hacer. Pero pues yo sí les invito a que ustedes tomen la iniciativa de leer estas encíclicas. Una encíclica es un documento pontificio de mucha importancia. Y es importante conocer qué es lo que la Iglesia ha dicho. Muchas veces desconocemos también lo que la Iglesia ha dicho. Entonces, tenerlo en cuenta. Y al mismo tiempo, como nos decía también Monseñor Alfonso, pues también tener esa apertura de mente para conocer también lo que las otras disciplinas, tantas disciplinas que existen, la ciencia médica, la psicología, el derecho, etcétera, etcétera, nos pueden aportar, nos pueden abonar justamente para entrar en diálogo también con otras personas.
A mí en concreto la filosofía me ha apasionado mucho y creo que siempre me ha servido en lo personal para poder entrar en diálogo con personas inclusive no creyentes. Y entonces, pues, creo que pues nos debe de ayudar mucho todo esto. Yo sí quisiera que no terminemos este encuentro, estas conferencias, solamente pues diciendo, pues sí, qué padre, qué bonito, se ha dicho mucho, sino que también haya un compromiso y quizá valdría la pena, como les decía, que aquellos de ustedes que tengan ese interés por, pues, por seguir, por formarse, etcétera, sea en sus parroquias o sea de alguna forma, pues nos lo hagan saber, a ver si ahorita Adri o Leo nos pueden decir cómo se pueden comunicar con nosotros para dar seguimiento a todo pues estas conferencias que esperamos también pues realizar durante el año. A veces durante el año también hay otras conferencias, hay otros programas, pero sí necesitamos pues hacerlo en comunión, en unión, todos unidos, en equipo, justamente pues para que puedan pues dar fruto. Y esto es bien importante, la cuestión de la sinodalidad. En estos apostolados de la vida, muy, muy importante el que pues podamos estar unidos. Bien, pues prácticamente quiero solamente pues invitarles a mañana estar en esa marcha por la vida que pues vamos a tener a partir de las 5:30 de la tarde, allá en el Fórum Cultural, y animarles a que pues vayamos gozosos para pues alegrarnos del don de la vida. Hay unas 3 Ds que pensamos ya desde el inicio al programar esta Semana por la Vida, y son las 3 Ds de que la vida es un don. La vida es un don. La vida es digna y la vida es una dicha. Y me parece que estas 3 palabras resumen muy bien nuestro trabajo también. La vida es un don, es un regalo que Dios nos da. Y al mismo tiempo la vida es digna. Todo esto, pues Monseñor lo trató muy bien, el valor de la dignidad. Y toda vida es una dicha, es decir, el aspecto alegre, efusivo de la vida. Entonces, con ese espíritu y obviamente pues con la compañía de Jesucristo, que es la vida en mayúscula, Él es el camino, la verdad y la vida, pues vamos a marchar gozosos. Es una marcha pacífica, alegre, en la que también nuestra Madre Santísima nos va a estar acompañando. Ella que concibió a la vida, también en mayúscula, pues nos va a estar acompañando. Y pues les invitamos a que puedan invitar a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, a las personas adultos mayores, etcétera. Y pues de esta forma pues manifestemos nuestra alegría por la vida, ¿sí? Se trata justamente pues de ser reactivos, de ser positivos, de ir con ese entusiasmo que nos da también la fe. Nosotros, pues obviamente defendemos la vida porque reconocemos su valor, pero también la fe nos da esa fortaleza para poder defenderla, para poder promoverla. Y justamente como nos decía Monseñor, pues también nos llevamos esa tarea, justamente, que ya la teníamos, ya la tenemos claro, pero pues vemos cómo, pues, sobre todo esta cuestión del aborto, de repente es la que salta más porque es la que estamos, pues, viviendo con más preocupación. Nos duele mucho el que se aprueben estas leyes, pero creo que podemos también nosotros dedicarnos a formar las conciencias de las personas, las conciencias, la formación. Pensemos si la formación va llegando a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, la educación sexual, la educación afectiva, el valor de la amistad, el noviazgo, pues todos estos valores, si se van trabajando, pues obviamente
aunque una ley se aprobara en un estado, no por el hecho de que sea ley, pues necesariamente todos la van a llevar a cabo. Si hay jóvenes que están formados, que tienen su conciencia bien formada, pues no van a recurrir al aborto. Por eso es tan importante el que nosotros conozcamos todos estos argumentos y los podamos pues transmitir a las futuras generaciones. Sobre todo creo que con más preocupación vemos los adolescentes y los jóvenes. Bien, pues, y por último, pues les recuerdo de la Santa Misa con Monseñor Alfonso, que será el domingo 22. Ya les decía que va a ser a las 10:30, no va a empezar a las 10 en punto, justamente porque Monseñor tuvo ahí un compromiso, entonces va a ser 10:30. Les invitamos a que podamos ir a la Santa Misa para agradecer este don de la vida. Y pues de antemano, pues muchísimas gracias. Ya no me quiero alargar, había preparado muchas cosas más, pero creo que han sido días muy hermosos, también desgastantes. No crean que esto es así nada fácil, pero yo agradezco mucho al equipo, a nuestro equipo, y a todas las personas que han estado apoyándonos, porque detrás de estos eventos pues hay mucha gente. Por ejemplo, en la cuestión de la marcha, pues todo se ha hecho pues en cuestión de voluntad. Por ejemplo, pues del sonido, pues por ahí nos vamos a endrogar con un poco del sonido, porque pues todo surge esto con personas voluntarias. Por si ustedes conocen a alguien que quiera encauzar su generosidad para algunos gastos, con mucho gusto se los damos a conocer. Y pues bueno, ahora sí que en la causa es pues que sea la vida defendida. Y qué importante entonces es, fíjense, si podemos con estas acciones, estas pequeñas acciones que hacemos por amor, ¿verdad? Porque hay que hacerlo por amor a la verdad, por amor al Señor. Son esos granitos de arena que podemos sembrar, y creo que pues estos granitos de arena que hemos sembrado, lo importante es que nos lleven a un compromiso. Si con esto ya logramos quitar un poquito la indiferencia o la apatía sobre pues esto, creo que, y suscitar el interés para que las personas puedan, pues por ellas mismas, conocer más de estos temas, ¿sí? Tener la curiosidad. Justamente cuando hay esa sana curiosidad es cuando comienza el conocimiento. Si estas conferencias han sido como un aperitivo para tener más hambre y querer conocer más, creo que ya se logró el objetivo. Es despertarnos, es salir de nuestra pues de nuestro sueño de estar un tanto adormilados. Creo que ya se logró el objetivo. Así que pues gracias, y déjenme decirles que toda esta semana pues ha estado también digamos con la presencia de nuestra Madre Santísima. De hecho, aquí está a mi lado, casi no se ve, pero está aquí, miren. Ella es la que está acompañándonos, y pues le pedimos a ella siempre su intercesión para que pues todos estos trabajos sean para la gloria de Dios. Que sea para la gloria de Dios. No es pues justamente pues para otra cosa, ¿verdad? Que sea la gloria de Dios. Y pues de antemano gracias de todo corazón por su participación, y de verdad que Dios les bendiga, y pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Padre Hugo, por sus palabras y sus reflexiones, y también el tiempo que se ha dado para compartirnos esto mismo y toda la labor que se ha estado haciendo. Pues mandamos esos agradecimientos, ¿no? Bueno, queremos finalizar con un mensaje y una serie de retos dirigidos para todos los participantes que nos escuchan. Y bueno, ahí leyendo algunos comentarios, he estado observando ciertas dudas sobre la marcha. La marcha va a ser completamente caminata, ¿no? Desde el Fórum Cultural a las 5:30 p.m. Así que las primeras recomendaciones son portar camisa blanca, especialmente si se puede, lleven gorra, lleven agua, porque pues va a hacer mucha falta por el calor que hace a esas horas. Entonces se pronostica que
El evento termine aproximadamente a las 8 p.m., solo para que lo tengan en consideración, pero no se va a poder ir en su automóvil. Ahí veía un mensaje de la señorita Olga. Y bueno, pero ahora, ¿qué es lo que sigue? Vimos y vivimos una jornada pues bastante intensa relacionada con la cultura de la vida y bastantes testimonios que nos han ayudado a entender lo que significa estar en esta causa, ¿no? De los grandes riesgos y también de los grandes delitos que se cometen en nombre del aborto. Asimismo, pues bueno, desde la Fundación Choose Life y en colaboración con la Arquidiócesis de León, por parte de la Dimensión de Vida, se hace completamente la invitación a todos los participantes que están en el chat y también a nivel estatal para que puedan inscribirse próximamente en un curso que vamos a diseñar especialmente para ustedes. Bueno, ya está diseñado, pero ¿qué es lo que sigue? Esta es una invitación exclusiva para las personas que han participado pues en estas pláticas y al mismo tiempo que permanecen en el chat. Bueno, la finalidad de todo esto es seguirnos formando y también pues seguir haciendo la unión con toda la causa provida, ¿no? Porque no hay que olvidar ese dato tan importante. La desunión nos puede hacer perder la batalla que tan importante es de manera espiritual y también para la sociedad. Así que si ustedes les escanean este código o bien se comunican al siguiente número que aparece también aquí en pantalla y solicitar los informes, pues podemos brindarles toda esta información de manera oportuna. Si abren el link, ustedes se darán cuenta que van a visualizar un sitio que hemos compartido también, titulado pues Escuela de Formación para la Acción. Espero que se esté viendo en pantalla, ahí está. Bueno, en defensa de la vida, ¿no? Este es un curso introductorio en el cual pues vamos a profundizar en ciertas temáticas y es importante pues seguir formándose, ¿no? Al mismo tiempo, en este curso se incentiva la formación continua. Aquí van a ver toda esta información. ¿Qué es lo que van a encontrar? Información verificada, un espacio de aprendizaje continuo, costos accesibles. Esto es de acuerdo a una solicitud para realizar una cuota de recuperación y destinar los dineros a elementos importantes de gastos operativos y otras cosas. Y también amigos y un sentido de unión. Van a experimentar diferentes momentos donde la unión hace la fuerza y un sentido de lucha juntos. Al mismo tiempo, pues es importante que tomen en cuenta lo siguiente. Hay que permanecer en el chat en el cual están, ya titulado o llamado Encuentro por la Vida, para recibir esta información de primera mano, horarios, temas, todo, ¿no? Y también, pues bueno, si quieres conocer la información de antemano, antes que todos, puedes contactar al número vía WhatsApp. Entonces, esta información estará circulando la siguiente semana. Esa es la invitación que estamos haciendo. Pero al mismo tiempo, es importante saber y tener conciencia de lo que se nos avecina en nuestro país y en general en nuestra sociedad. La marcha es muy importante porque se manda un mensaje hacia todos los sectores, hacia el sector cultural, al sector político y a los medios de comunicación. Ahorita les compartiré el link para que puedan entrar a esta página, perdón, ahí está. Bueno, es importante y les pongo este reto. Vayan a la marcha, pero inviten a más personas. Inviten a 7 personas que vayan con ustedes, con la finalidad de hacer presencia, de generar una cultura provida que es tan necesaria y que muchas veces hemos abandonado por hacer otras cosas, especialmente cosas que no son tan trascendentes. Es mi preocupación porque, pues como joven, veo mucha apatía en los adultos y también en los jóvenes, especialmente en los jóvenes. Por eso les invito a que vayan. Y pues bueno, o sea, lo siento, señorita, es que no se pueden llevar los automóviles por temas de tránsito. Pero ese es el reto que tenemos, porque la patria lo necesita y también nuestras próximas generaciones lo necesitan. Es de suma importancia y menester que sea necesario dar esta lucha. Así que los invitamos a permanecer en el chat, a permanecer atentos a lo que sigue y también, pues bueno, si están interesados en seguir formándose, ahí estará el espacio. Y pues eso es todo.
Muchísimas gracias a todos ustedes por su tiempo, su consideración, porque es muy valiosa y es por eso que pues queremos recompensarles con estas